En esas Ramón 36 Cabral dimensiones explica hay sobre los demasiados niveles. ángeles ¿Por qué de tú agua crees y que de Biblia fuego. La Biblia dice que hay espíritus que fueron hechos de viento, hay espíritus que fueron hechos de agua, hay espíritus que fueron hechos de fuego. Y de hecho, hay ángeles de fuego que le llaman serafines. Será que son ángeles de fuego. Y que cuando Moisés fue, se encontró con un ángel de fuego, que era el ángel que le dirigía, porque la vara que él tenía en la mano no era una vara, era un querubín de fuego que tenía en su mano. ¿Qué pasa? La gente no ha entendido eso, que en las dimensiones que Jesús estaba cuando duró 3 días bajo la dimensión que estaba, no era necesariamente ni en el infierno ni debajo de la tierra, era en una dimensión. Al estar en una dimensión, ¿qué estaba haciendo? Quitando el poder de los cadáveres astrales, quitándole la llave a la muerte, quitándole la llave al Satán, quitándole la llave al fiscalizador, quitándole la llave a los espíritus de enfermedad, quitándole la llave en las diferentes dimensiones a la luna, quitándole la llave al sol, quitándole la llave a las estrellas, Yo te estoy diciendo una cosa, que mucha gente paga en los seminarios para que se le den estas informaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Me acompaña un gran hombre de Dios, alguien a quien yo estimo y he aprendido muchísimo de él. Mi hermano Ramón Cabral, con Dios y con nosotros. Muchísimas gracias. Otra vez aquí en tu programa, después de un tiempo, yo creo que hace como un mes y pico. No, hace como algunos 2 meses, yo creo. 2 meses. Sí, el tiempo ha pasado rápido. El tiempo pasa rápido, sí. Sí. Bueno, decía un escritor que el tiempo es un tirano. Y decía también José Martí, que el tiempo no existe, que tú tienes que hacerlo. Wow. O sea, quiere decir que el tiempo pasa como quiera. Y había otro lema que decía, en una escuela que estudié un poquito de inglés, que decía, el tiempo como quiera pasa, pásalo estudiando. Gracias al Padre, gracias a ti por esta segunda oportunidad o tercera acá, que me siento dichoso de poder estar aquí nuevamente en el nombre de Jesús. Gracias por la oportunidad. Me siento más que honrado y privilegiado de tenerte aquí, en este espacio. Amén. Hermano, suscríbase si no se ha suscrito, comparta esta transmisión con alguien más, porque yo sé que usted va a comer. Esto es pan, esto es maná, esto es otra cosa. ¿Viste? En el restaurante. Aleluya. Sí, viste algo bien maravilloso. Hay lugares donde tú vas que te presentan el menú y regularmente tú estás acostumbrado a comer arroz, habichuela y carne. Pero ese restaurante es de quinta. Ese restaurante es, por ejemplo, tú estás en un lugar que es bien prestigioso y te presentan el menú. Y como estás acostumbrado a comer lo mismo, hay gente que pide lo mismo. Pero la gente que tiene el gusto y el paladar muy delicado siempre pide cosas diferentes. Cosas distintas. Sí, exactamente. No va a pedir el mismo arroz, la misma carne. No va a pedir la misma habichuela. Va a decir, yo quiero este plato. Quiero ver qué plato es este. Quiero probarlo, quiero saber. Eso quiere decir que hay gente que en el evangelio se conforman con lo mismo de siempre. Sin embargo, tú y yo somos de los que, y usted también que está ahí, somos de los que siempre buscamos algo que sea un aperitivo especial, que nos haga sentir bien, que nos bendiga, que podamos decir, wow, me siento satisfecho. ¿Sabe? Esto es un conversatorio profético y degustador. Sí. ¿Sabe que concatenando con lo que tú estás diciendo ahí, yo vi una imagen muy profunda? Vi una imagen de una multitud de personas que llevaban a alguien para ahorcarlo o cortarle la cabeza. Y tenía como título la imagen El precio de ser diferente. Wow. Era un bombillo alumbrando y el montón de velas representaban la multitud que llevaban el bombillo a ahorcarlo. Oh my God. Entonces, cuando tú eres distinto y diferente, la gente entiende que tú eres como acomplejado y entiende que tú eres prepotente, altanero, presumido, ingreído, etcétera. Incluso, tú sabes, Ramón Cabral, que aquí en República Dominicana hay un sector que te tilda de, ¿cómo decir cuál palabra usar para no ofender? Si tú hablas bien, dicen que tú prives fino. Así mismo. Y de tú usar las sílabas, las comas. Muy comparón, el priva es muy fino, muy delicado. Sí. O sea que nosotros que entendemos
en cierto porcentaje las Santas Escrituras y entendemos el concepto y el lema con lo cual Cristo se manifestó, entendemos que en este tiempo falta algo, Cabral. Claro que sí. Fíjate que la gente, como tú decías, hay gente que te tilda de lo que tú no eres, aún no te conoce. Pues tú no puedes tildar a alguien y ponerle un seudónimo sin tú saber a fondo quién es esa persona. Eso trae como consecuencia que mucha gente se haya sentido deprimido, depresivo, se hayan quitado incluso hasta la vida porque no aceptan o no son aceptados por la multitud. Cuando tú cambias, como algunos hombres que cambiaron la generación de su época, porque hubieron personas que siempre estuvieron por encima de su generación. Siempre canalizaron informaciones, revelaciones, tuvieron una canalización espiritual más profunda que otros. Por eso pudieron llegar más lejos. Y hay gente que lo criticó sin saber por qué Dios le permitió escalar de esa manera. Muy fuerte. Decía un pensador que cada vez que tú haces lo mismo, tú no tendrás algo diferente. Incluso el mismo Albert Einstein, que fue uno de los que proyectó varias teorías. Yo le llamaría un espíritu superior a ese hombre. Exactamente, un espíritu superior. Ese tipo de gente nace cada cierto tiempo y no aparecen muchos en el mundo. Cuando alguien nace, Dios lo ala al evangelio y se convierte y comienza a hablar cosas diferentes. Mucha gente dice, llegó pero eso que está diciendo es antibíblico, no lo vemos, porque la Biblia no es un libro común ni es corriente. De hecho, cuando tú no entiendes la Biblia, tú no comprendes casi nada. Hay vida en ese libro, cabrón. Hay vida, porque la Biblia es el árbol de la vida. La Biblia es la imagen puesta allí con la palabra del Creador. Wow. La Biblia es un complemento, un compendio de informaciones, revelaciones, intuiciones, dimensiones, valores, poder, altura, nivel, que si tú no la comprendes y habla cosas de ella muy profundas, la gente va a decir, este es antibíblico. Por eso el otro día, cuando vi el mensaje del varón que estaba aquí recientemente, donde él dice los horarios, sí, y tú ahí comentaste, yo dije, mira, este muchacho no manejaba Biblia, manejaba experiencia. Sin embargo, en su experiencia tuvo la revelación de la Biblia. Profundo, eso es más allá. Claro, está profundo eso. Claro que sí. ¿Por qué tú crees que la gente a veces no maneja términos y temas profundos de la Biblia? Porque la Biblia, al no ser común, mucha gente no profundiza en ella y no recibe el espíritu de la revelación bíblica. Porque la Biblia tiene un espíritu que se llama revelación. Y para tú entenderla, el espíritu de la revelación tiene que inyectarse a tu espíritu para que pueda entender por revelación lo que allí dice. Porque tú has leído algo durante 20 años, pero un día la revelación te llega y te saca algo diferente. Y tú dices, oh my God. Tú sabes que mientras tú hablas, esto es algo especial. Sí. Esto no acontece todos los días, así que aprovecha esto. Mientras tú disertabas y hablabas, yo considerabas como un personaje como sirviendo. La Biblia no solamente es un libro que tú tienes que estudiar, tú lo estudias y conoces la historia, conoces, por ejemplo, la época, con qué concepto, cuál es la intención del intérprete, sino que la Biblia, cada vez que tú entras en ella, saca como un alimento fresco según la necesidad que se está pasando. Sí. Pero entonces hay quienes no reciben ese alimento fresco porque limitan a la Biblia, a su exégesis, la limitan, ¿tú me entiendes? Según el conocimiento que ellos tienen, dicen, no, esto yo lo rechazo. Sí, exactamente. Y ahí pasa que al no comprender, no reciben estos temas que nosotros hablamos. Por ejemplo, yo hablé de la muerte. Yo dije, ¿la muerte qué es? Es un espíritu, pero también es una condición, pero al mismo tiempo es un estado. ¿Por qué yo hablé de que la muerte es un espíritu? Porque bíblicamente a Job le pregunta a Dios, ¿tú conoces las puertas de la muerte? ¿Las conoces? Pero también en Génesis y en Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante dice que la muerte tenía un imperio. Sí. Pero al mismo tiempo se te da cuenta que es una condición porque todo el mundo sufre de eso al final de su vida.
y muere de manera obligatoria. Entonces, cuando la gente no entiende eso, no se da cuenta que la Biblia especifica que la muerte es un espíritu llamado Mabé, que se mueve, que tiene unas dimensiones, que vive en una de las 36 dimensiones que hay. Que ella tiene especie de un imperio. No es que el imperio de ella hace lo que le da la gana ahora, porque ya Cristo hizo un trabajo. Pero su imperio, aunque se degradó, continúa haciendo su trabajo. Las sombras de muerte, los espíritus de muerte, los demonios que hablábamos. Cuando tú dices eso, hay gente que dice, ¿y qué? Pero eso no aparece en la Biblia. Es que no todo te va a aparecer en la Biblia. Pero la mayoría de las cosas que se dicen están ocultas en la Biblia para una mente que puede entender. Por eso, a Daniel se le reveló algo. Se le dijo, Daniel, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Quiere decir que hay gente entendidas y hay gente no entendidas. Entonces, al no entender, no pueden profundizar en la misma y no le dan muchas veces a la persona que está hablando, no le dan la razón porque dice, es que yo no lo encuentro eso en la Biblia. Hay muchas cosas que tú no lo vas a encontrar porque todavía no se ha revelado el entendimiento, que es un espíritu enviado de parte de Dios, que te abre una parte que se llama noema, que está aquí y está aquí, que le llaman glándula pineal, pero que en la Biblia se le llama percepción de los sentidos, pero que también la Biblia le llama noema en griego y se le llama intuición espiritual. Algo que tú instuyes, que tú dices, va a ocurrir tal cosa. Y alguien te pregunta, ¿cómo tú lo sabes? No lo sé, pero lo intuí, lo sentí. Siento que tengo que interceder por alguien. Wow, yo siento la presencia del Espíritu. Hay una gloria. Yo siento que tengo que interceder por alguien. Y después que tú intercedes, la persona, tú la llamas y le preguntas, ¿qué te pasaba a tal hora? A tal hora me pasaba esto y esto, o me iba a pasar. Porque en tu espíritu, el espíritu de la revelación te hizo intuir que algo iba a pasar con Juan de los Palotes o con Juana, y tú comenzaste a interceder. Entraste en un área que no mucha gente entra. ¿Y cómo entro? Por el espíritu que me ha sido revelado y por el espíritu de la revelación que está dentro de mí. ¿Todos los humanos tienen espíritu de revelación? Sí, pero de forma diferente. Según hay una medida. Hay una medida. Hay una medida. Por eso el Señor habló de la medida. Todos los seres humanos tienen, porque a uno se les revela una cosa, a otro se les revela otra. Ahora, hay revelaciones que no se le dan a Diomedes, se me dan a mí, pero hay revelaciones que no se me entregan a mí y se le entregan a Diomedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu va repartiendo conforme a la capacidad, no a la capacidad tuya, sino a la capacidad de Él en ti. Muy fuerte. Alabanza. Porque Rey. Él no va a traer algo que tú no puedas sobrellevar. Exactamente. Entonces, fíjate que nosotros hablábamos de este tema, pero la gente hay gente que me ha cuestionado, varón, ¿por qué tú dices que hay demonios que pueden ver hasta 40 años después la vida de un ser humano? Bueno, porque eso también está bíblico. Eso es bíblico ahí. O sea, los demonios no ven el presente de la gente, ven más allá. Ellos ven el presente porque están en el... no se anclan en el presente. O sea, no se detienen a mirar y que no, esto... Hasta aquí llegaste. Ellos ven lo que tú puedes hacer, lo que puedes. Exacto. Ellos trabajan en el presente para dañar el futuro. Exacto. Que existe en los humanos, porque el futuro no existe en Dios. Pero si trabajan en el presente, porque están viendo el futuro. Claro, porque quieren dañar desde aquí, porque tú sabes que desde abajo es que se daña lo de arriba. Sí. Para una casa edificarse bien, tiene primero que tener una base. Por ejemplo, para que siga fluyendo ahí. Moisés nace, tiene 3 meses. Sí. El nacimiento de Moisés provoca una persecución de que hay que matar. Sí. Entonces tiene 3 meses. Tiene 3 meses. O sea, sabemos que detrás del edicto de Faraón estaba Hasatán. Claro. ¿Me entiendes? O sea, él no estaba mirando solamente que tenía 3 meses. No. Lo que podía venir. ¿Y quién era Moisés? Moisés era uno de los maestros que iba a libertar al pueblo, pero también era un Mesías. Sí. Pero Moisés representaba uno de los primogénitos. Y tú me preguntarás, pero ¿Aarón no era mayor que Moisés? Sí. ¿Y María también? Sí, pero habían 2 tipos de primogénito. Un primogénito que era de propósito y un primogénito que era de vientre.
Por eso es que cuando él nace, la guerra que se levanta contra Moisés, primero viene por los primogénitos. ¿Por qué? Porque los primogénitos, estaba escrito que cada primogénito que abría matriz iba a abrir también el destino profético de su papá y de su mamá, y aún de sus hermanos que vinieran detrás. Tú me preguntarás, ¿cómo así? El primogénito abría los tesoros. El primogénito era que deducía, venía con el oro para la familia, era el que venía con la herencia para la familia, era el que venía con la bendición para la familia. Entonces, si mataban al primogénito, había un problema, y la muerte, cuando entró, mató al primogénito. ¿Quién era el primogénito? Adán. Muy fuerte. Por eso es que al matar a Adán, la muerte tiene desde Adán hasta acá. Había una sentencia de que la muerte iba a matar a todo el que naciera primero, a todo el que era formado primero, porque el primogénito recibía varias cosas en sus manos. Tú no ves que Saúl llora muchísimo y comienza a llorar. ¿Por qué? Porque el primogénito recibía, además de la herencia, recibía varias cosas en sus manos que lo hacían ser el dueño y señor de todo cuando el padre moría. Habían algunos códigos que recibían códigos, pero los judíos, los antiguos, no recibían códigos, no recibían mayormente cosas como materiales, sino cosas en letras y en palabras que les iban a ser de gran utilidad. Correcto. Cosas que valían más que el oro. Es que con la letra que los judíos usaban, podían inventar cosas. Pero señora, con los números podían inventar cosas, y con las palabras también. Pero cuando Noé dice, mira, tú serás esclavo, señor, eso estaba por encima de un ejército. O sea, la palabra de un patriarca declarada sobre alguien, ¿no, verdad?, próximo a futuro, era más que un ejército. Tú serás esclavo y tú, fulano de tal. O sea, sí, porque tenían, por ejemplo, el poder de la palabra y el poder de los códigos en la palabra y en las cosas que se hacían. Por eso se dice que los antiguos decían que el mundo fue hecho con 22 letras. Quiere decir que cada letra tenía un espíritu y cada letra tenía un movimiento. Cuando la Biblia dice que el Señor creó todas las cosas por la palabra de su poder, eso es un eufemismo, eso es una palabra que tiene que ver con una figura literaria. Era un espíritu quien creaba. No era una palabra, sino un espíritu en esa palabra que creaba todo lo que Dios decía, porque todo lo que sale de Dios es espíritu. Y el mismo Cristo en una ocasión dijo, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. Ve que todo se está conectado. Pero cuando tú vas al libro de Isaías capítulo 55, en el verso 10 dice, la palabra que yo mando no vuelven allá vacías, son semejantes a la nieve y el agua que cae en la tierra, pero no vuelve allá. Correcto. Yo interpretaba eso en un tema evangelístico hace un tiempo, yo predicando, de que cuando Dios te sella con una palabra, esa palabra se convierte como en un guerrero. Sí. Que hasta que no cumple en ti lo que Dios dijo, no puede presentarse al cielo allá. Eso es con así. La mano vacía. Eso es así, porque todo lo creado, todo lo formado, tiene que ver con palabras, números, letras, pero todo eso tiene que ver con espíritu. Por eso Job dijo, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Porque todo lo creado tiene que ver con eso. Ahora, decíamos, la muerte tenía un imperio desde Adán hasta Moisés. Ese imperio tenía que ver con delegaciones de espíritus que estaban en las dimensiones bajas. Cuando la gente se le explica dimensiones bajas, creen que es el infierno. No, no es el infierno. No es el infierno. No, es que hay 36 dimensiones en la Biblia. Wow. Y de esas 36 dimensiones, hay una dimensión que está más bajita que la del hombre. Porque la Biblia dice en Hebreos que Dios formó al hombre. ¿Cómo? Lo formó con honor y con gloria. ¿Hay una dimensión por debajo del hombre? Claro que sí. La mayoría de las dimensiones están más bajas del hombre. Están por debajo del hombre. Porque el hombre es el único que fue formado con honor y gloria sin haber hecho nada. ¿Entiendes? Sin haber hecho nada. Lo formaste con poder, con gloria, con honor, aunque lo hiciste un poco más pequeño que los ángeles. Pero es el único ente, el hombre, que pecó en este plano físico. Porque aquí en este plano físico no ha pecado nadie, excepto el hombre.
Ok. Las otras entidades pecaron en las otras dimensiones. Hey. O sea, tiene que ver por qué entonces aquellas entidades no alcanzaron el perdón. O sea, al pecar en la eternidad, eso tiene que ver algo con eso. Sí, claro. Porque, por ejemplo, hubo una solución. Sí. Hubo, por ejemplo, un plan de Dios para hacer que el hombre volviera a él a través de un sacrificio. Pero ¿por qué si el hombre recibe perdón y aquellas entidades no? Lo que pasa es que esta es la única dimensión donde el hombre es débil. Ok. Es la única dimensión donde tú no puedes ahora mismo arrancar e irte a África, que hay más de 12,000 kilómetros, ¿verdad? De 12,000 kilómetros. Esta dimensión, en esta dimensión que tú y yo estamos, para salir de aquí tenemos que pararnos, ir allí, tomar un vehículo, tomar un avión. Los espíritus de esas dimensiones pueden entrar acá y de momento, en fracciones de nanosegundos, pasan por las demás dimensiones y llegan al África. Entonces, como se le otorgó un poder tan fuerte, tan poderoso, más que el hombre, porque fíjate, dice, lo coronaste de poder y gloria y lo hiciste semejante a ti, pero le diste menos poder que los ángeles. Todos los que pecaron eran ángeles. Todos los que fallaron en aquellas dimensiones eran entes espirituales que tenían la forma angelical. Porque vivían en dimensiones espirituales y no tenían razones para pecar. Porque todo estaba posible, todo estaba accesible, asequible a ellos. Y como ellos pecaron de esa manera, entonces fueron lanzados a una dimensión degradada, que esa dimensión degradada es la que se parece a ellos. ¿Entiendes lo que digo? Por eso cuando tú vas a una atmósfera, cuando tú vas a un lugar, tú tomas la forma de ese lugar o ese lugar toma la forma tuya. Ramón Cabral, yo decía una locución, estaba fluyendo un en vivo, hago pocos en vivo en YouTube. Pues yo siempre entiendo que cuando uno va a dar una palabra, uno tiene que ponerse en manos de Dios. Claro que sí, todo el tiempo. Yo decía en una transmisión de que esa interrogante de Dios hacia Satán no ha considerado. Oh, sí. O sea, eso algo, eso tiene un trasfondo. Sí, claro que sí. O sea, no ha considerado a mi siervo Job, pero se lo está diciendo a Satán. Sí. Al que pecó en la eternidad, teniendo todo asequible. Sí. ¿Entiendes? O sea, no ha considerado a mi siervo. Le está diciendo, ¿cómo es posible que un mortal te superó a ti? Oh, wow. Cuando dice Judas allá adelante, que el problema de los ángeles y de Luzbel fue que abandonaron su morada. Sí. Entonces aquí vemos un hombre de carne y hueso que aún por encima de los ataques del inframundo ha permanecido. El tipo no abandonó su integridad. Sí. Entonces de ahí viene, no ha considerado. No ha considerado, sí, porque eso es como una puñalada. Sí, porque fíjate que Satanás, el Satán, como se le dice en hebreo, o el que está opuesto, sí, ¿verdad? El Satán, cuando él va a la presencia del Señor, no quiso decir que subió al séptimo cielo. Yo lo he explicado eso y he encontrado problemas por eso. ¿Te lo encuentras? Porque hay gente que no maneja eso. Yo le he explicado eso, mi hermano, muchísimas veces. Sí, hay gente que, por lo mismo que te dije ahorita, no manejan esos términos, no manejan esos conceptos, no manejan la cultura, no manejan el hebraísmo, no manejan muchas veces las palabras o las frases o las figuras literarias que se usan en esos términos bíblicos, en esos conceptos bíblicos. No has considerado a mi siervo Job, o sea, porque el Satán era y sigue siendo un fiscalizador. Sí, exacto. En el mundo espiritual hay una fiscalía, hay jueces, hay una corte y hay tribunal. Todo eso existe. ¿Y es bíblico? Y todo eso está en la Biblia. Tú lo dijo lo que se ve. Tribunal de Cristo. Todo eso es bíblico. Todo lo que estamos diciendo es bíblico. Ojalá que alguien después nos diga, no, pero que eso no. Es que eso está ahí. Entonces, al ser un fiscalizador, porque la palabra tanto Satanás como diablo, que diablo al mismo tiempo tiene que ver con alguien que está al frente, que está para calumniar, que está para levantarse contra ese personaje. Ese mismo Satán, que es el engañador, es un fiscalizador. ¿Y qué hace un fiscalizador? Simplemente está graduando las personas
y está al mismo tiempo rechazando quienes no pasen. Sí, y eso lo confirma, porque esto es Biblia. Eso lo confirma Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 3, creo que en el verso 16, creo que es. Hay un episodio con el sacerdote. Josué, creo que es. Josué. Y así mismo es como usted interpreta. El que se opone y comienza a acusar, mira, claro, fulano. Claro, él está al frente, le está diciendo, míralo como tiene ropa, que no es ropa de sacerdote. Viles. Esa ropa que él está usando no es la ropa de ministrar en la casa del Eterno. Oye. Él lo que tiene es una ropa de la que usaban los andrajosos y los que pedían. Y de la que usaban incluso los que tenían lepras. Hasta de eso se fija el mundo. Entonces, claro que sí. Entonces se fijó y le dijo, mira cómo está de sucio. Y mira cómo su ropa está andrajosa. No tiene la vestimenta de sacerdote. Por eso que lo está acusando. Y el ángel simplemente dice, el Señor te reprenda. En pocas palabras, tú eres un acusador, tú eres un fiscalizador. Pero, aunque él esté vestido de esa manera, hay una misericordia de Dios que le va a permitir a él cambiar esa vestimenta, porque el sumo sacerdote había pasado tal vez por una situación de pecado, de algo, había como humano, pero el fiscalizador, aunque lo estaba acusando, también hay un ángel que es el que te permite o hace o intercede en la presencia de Dios para que tú seas limpio, aparte de Jesús de Nazaret. Profundo, tremendo. Sí. Yo interpretaría en esta ocasión que quiero preguntarle, en la jerarquía angelical, ¿cuál usted cree que tiene mayor rango? Bueno, actualmente el que más conocemos como mayor rango es a Miguel. Ahora, fuera de la Biblia hay unos arcángeles que son poderosos igual que Miguel, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, está Uriel. Por ejemplo, hay un arcángel que se llama Rafael. Por ejemplo, hay otro arcángel que se llama Moriel. Moriel tal vez no es un personaje que pueda tener tanto nivel como Miguel, pero Uriel, que es el ángel del oro, el arcángel que se encarga de la riqueza, el arcángel que se encarga de provocar oro en ti, ese arcángel es poderoso. Es poderoso. También Rafael, que viene de la palabra Raf, de la palabra que tiene que ver con yo seré tu sanador, que se le atribuye a Jehová, que se le atribuye al Creador, cuando dice yo seré tu sanador, que es la palabra Raf, que aparece allí como Rafa, que tiene que ver con alguien que sana. Ese es un arcángel también de un nivel muy elevado, porque los espíritus de enfermedad en el mundo espiritual son muchos, son demasiados, y el que se encarga de sanar la gente o Dios utilizar su ángel es ese arcángel. Y para poder sanar las personas, él tiene que ser un arcángel de nivel, porque hay arcángeles que están enfermos. ¿Arcángel enfermo? Claro, que cayeron. Ok, caídos. Caídos, porque el nombre le cambió simplemente por el estatus, pero ellos siguen siendo. Sí. ¿Entiendes? Siguen siendo la misma condición de Satán. Exactamente. Entonces, por eso nosotros muchas veces hablamos de espíritus enfermos. Y hay espíritus de enfermedad que dijimos que enferman hasta los órganos del cuerpo. Pero esos espíritus viven en una dimensión de enfermedad que todo el tiempo ese es su problema. Viven enfermos. Esa es su condición de enfermedad. Por eso mucha gente tiene visiones a veces que dice, yo veía como un personaje que venía arrastrándose y que de repente le vi con mucha llaga. Lo vi así como bien enfermo. Obviamente ese espíritu existe. Mira, y eso que tú estás diciendo, Cabral, eso es profundo. Claro. Porque la gente del sur de Barahona y San Juan, que han tenido cierta experiencia con brujería, saben que en el mundo de la brujería hay un espíritu, ¿cómo que le dicen? Ellos le dicen muerto, pero tiene que ver como con un espíritu de enfermedad, de dolencia, de dolor, que solamente eso. Sí. Que cuando eso le llega a la gente comienza a secarse ese quesito, sí, a quejarse del dolor. Se le llama cadáveres astrales. Muy fuerte. Lo llevan al hospital, le hacen análisis, etcétera, pero no sale con absolutamente nada. Y ese es el espíritu que ha poseído a esa gente. Claro que sí. Se llaman cadáveres astrales y existen, son reales. Cuando se le envían a las personas, es un espíritu de una persona
que aparentemente está muerta, pero tiene un cuerpo espiritual donde esa persona ni está en el limbo ni está en un estado, simplemente está en una dimensión hasta que se complete el tiempo. Tienen que ver a aquellas personas que venden con brujería. Sí. Muchas veces. Sí, porque muchas veces. Dicen lo que saben, que las personas que son vendidas, ¿no verdad? O que el diablo la compra a través de un pacto, etcétera. Esa gente reflejan que no tienen signos vitales según los aparatos médicos, ¿me entiendes? Porque esa persona está viva. Incluso no hace mucho tiempo, la gente de las redes sociales que están ahí, que me ayuden, por aquí, por Valiente, hay una mujer que duró como 5 días con muchachos. Eso fue un escándalo, eso salió por la televisión. Sí, yo me acuerdo, yo el otro día vi. Sí. Y no lo querían enterrar. Y el muchacho no se decompuso. Así mismo. Le ponía un espejo y ¿sabes? Cuando la gente está respirando y tú le pones un espejo, el espejo se nota húmedo, etcétera. O sea, hay casos que hay gente que dice, no hay casos que tú no le encuentras explicación según la lógica. Totalmente. No le puedo encontrar. Y según la medicina. Así Pero es. en el mundo espiritual, según esta escatología que está explicando mi hermano Ramón Cabral, ahí se le encuentra sentido. Sí, claro que sí. Porque vuelvo y reitero, en esas 36 dimensiones hay demasiados niveles. ¿Por qué? ¿Qué tú crees? Que la Biblia dice que hay espíritus que fueron hechos de viento. Hay espíritus que fueron hechos de agua. Hay espíritus que fueron hechos de fuego. Y de hecho, hay ángeles de fuego que le llaman serafines. Que son ángeles de fuego. Y que cuando Moisés se encontró con un ángel de fuego, que era el ángel que le dirigía, porque la vara que él tenía en la mano no era una vara, era un querubín de fuego que tenía en su mano. Fuerte. Entonces, ¿qué pasa? La gente no ha entendido eso. Que en las dimensiones que Jesús estaba, cuando duró 3 días, bajo la dimensión que estaba, no era necesariamente ni en el infierno, ni debajo de la tierra, era en una dimensión. Sí, yo lo creo. Al estar en una dimensión, ¿qué estaba haciendo? Quitando el poder de los cadáveres astrales, quitándole la llave a la muerte, quitándole la llave al Satán, quitándole la llave al fiscalizador, quitándole la llave a los espíritus de enfermedad, quitándole la llave en las diferentes dimensiones a la luna, quitándole la llave al sol, quitándole la llave a las estrellas, Yo te estoy diciendo una cosa, que mucha gente paga en los seminarios para que se le den estas informaciones. Porque todas esas constelaciones, que son millones y millones de constelaciones, son también dimensiones que están en esas constelaciones. Y Jesús fue a liberar esas constelaciones que Adán le había entregado al Satán y al grupo de ángeles y caídos que pecaron antes del Satán. Profundo. O sea, ahí que Cristo dice, después que él le quita la llave, entonces toda potestad me ha sido dada. O sea, ¿a dónde? En los cielos, en la tierra. Y en la tierra. Ajá. Y los cielos no comprende tan solo una parte. Los cielos comprende todo lo que tiene que ver con el sistema solar. Todo lo que tiene que ver con las constelaciones.